Hola, buenos días a todas y a todos. Ya, aunque estábamos ya prácticamente conectados y nos hemos estado oyendo la presentación general, pues nada, agradeceros a todas y a todos los que estáis conectados en este momento para participar en el segundo ciclo de conferencias que hacemos desde la Sociedad Española de Materiales. Sabéis que hay un grupo muy activo de corrosión que se llama bueno, el grupo se llama de Corrosión y Protección, que está organizando un curso que es el ALESCOR, y bueno, que nos gustaría contar con la presencia de todas y todos vosotros. Hoy está con nosotros María Victoria Viedma Moraleda, que es, bueno, yo creo que la gente que nos dedicamos a la corrosión la conocemos desde hace tanto tiempo que presentarla nos produce un poco de rubor, porque ya la conocemos de sus fechos setandansas, como dice en las novelas de caballería. María Victoria estudió aquí en Madrid, es de las últimas promociones, bueno, de las últimas no, pero es de ya de las promociones finales de metalurgia, que ya sabéis que ya no existe en la Facultad de Ciencias Químicas. Ella estudió allí, hizo el doctorado también en la Facultad de Ciencias Químicas, tiene el premio extraordinario de licenciatura y de doctorado, y accedió hace unos cuantos años ya a la cátedra de materiales en la Universidad de Cantabria. Ella es directora del grupo de investigación o dentro del Departamento de Deterioro y Materiales, del grupo de investigación de deterioro y corrosión de materiales. Bueno, pues tiene un montón de publicaciones como corresponde a su categoría y experiencia a lo largo de todos estos años. Y a mí hay una cosa que sí me gusta más destacar, porque ahora le estamos dando mucho valor no solo desde Sociemat, sino en general en todas las instituciones, que es la parte divulgativa. O sea, María Victoria ha invertido mucho tiempo en hacer que la investigación que hacemos en los laboratorios no se quede en los laboratorios, sino que salga a la calle. Entonces ha participado, bueno, pues por supuesto, en todos los tipos de actividades formativas de Erasmus y en las noches de los investigadores, que allí en Cantabria la han tenido como un referente y está todo el día en la radio y en la televisión cuando se organizan estos temas, ¿no? Ella fundamentalmente se dedica a temas de corrosión, de metalografía, de microestructura, y es capaz de relacionar todos estos factores que a veces no es sencillo. Y sin más, le pasamos el micrófono a María Victoria. Gracias, cuando quieras. Muchísimas gracias, Juanjo, por tus amables palabras. Quizá has creado demasiada expectativa. También a ti, Rodrigo, por hacer posibles estas jornadas o conferencias dentro de Sociemat. Y a ti, Ana Muesman, por tu paciencia y por tu buen hacer. Bueno, pues ya comentaba antes en Petit Comité, cuando me pidió Rodrigo que dijese el título de una charla, pues dije este título y después dije, ay, ¿qué título he puesto? Pero realmente es un título que quizá abarca mi experiencia de los últimos 10-12 años y mi contacto con los aceros inoxidables duples y los bronces de elevada aleación, y por eso ha sido una especie de compendio comparativo de lo que tienen dos familias de materiales de sistemas metálicos diferentes en su composición química, una aleación férrea, una aleación no férrea, pero sus diferencias y también sus puntos de encuentro para que en esa charla entre ambos pues podamos avanzar en su conocimiento. Vamos a poner el índice que vamos a seguir a lo largo de esta presentación. En primer lugar, voy a hacer una introducción con unos antecedentes del grupo de investigación. En segundo lugar, voy a presentar unas definiciones básicas que quizá os queden para todos los que estéis aquí expertos en la materia. Vais a decir, uy, Dios mío, pero María Victoria, ¿qué está haciendo? Si esto lo sabemos desde tiempos remotos, pero entiendo que están en contexto. En esas definiciones básicas ya voy a adentrar a los duples, aceros inoxidables duples, acrónimo EDSS, y a esos bronces de elevada aleación. En el tercer bloque voy a hablar específicamente de los aceros inoxidables duples con esa ligazón entre microestructura y su susceptibilidad a corrosión. En cuarto lugar, de los bronces de elevada aleación, genéricamente denominados NaP, bronces al aluminio-níquel, y MaP, bronces al manganeso y al aluminio. Y por último voy a esbozar un par de conclusiones que son una consecuencia directa de la exposición que se va a llevar a cabo.
Dejadme que presente el grupo de investigación, como ha dicho antes Juanjo, es GRUDECOR, Grupo de Deterioro y Corrosión de los Materiales. Está ubicado en la universidad o pertenece al Departamento de Ciencia, Ingeniería, Terreno y de los Materiales de la Universidad de Cantabria, una universidad pues relativamente, vamos, es de la quizá pequeña, mediana, dentro del panorama de universidades públicas españolas. Está en el norte de España, lindando con el mar Cantábrico, lo que permite hacer numerosos estudios y observaciones de problemas de corrosión marina. Las líneas de investigación que se ha llevado a cabo en este grupo se llevan y esperemos que en un futuro se sigan llevando, están vinculadas a estos ítems que están aquí detallados. Fundamentalmente la relación entre la microestructura y las propiedades de los materiales, análisis de fallo en servicio, problema nada menor, comportamiento frente a la degradación de materiales poliméricos, en particular aquellos vinculados a su empleo en ámbito naval, el comportamiento frente a la corrosión de sistemas férreos y no férreos, destacando bronces, aleaciones de aluminio, aleaciones zinc, fundamentalmente Zamac, costes de la corrosión, también tema nada menor, y, como también dijo antes Juanjo, la difusión de la docencia e investigación en corrosión. Para hacer también un panorama general del grupo de investigación, comentaros que he participado aproximadamente 62%, he sido IP de artículos 83. Mi actividad fundamental de investigación de los últimos 20 años han sido en convenios con empresas. También esto lo quiero remarcar. He participado en 25%, no como IP, en otros artículos, 83 proyectos de esta tipología y después en otro 13% desde proyectos nacionales, proyectos europeos, Horizon, CEDETI, etcétera, etcétera. En cuanto a publicaciones en revistas con índice de impacto, ya en el contexto de los materiales de esta charla, si vamos por palabras claves, acero inoxidable dúplex o bronces de elevada aleación, respectivamente, pues aparecen 9 publicaciones y 7 respectivamente. Enfatizo en publicaciones con índice de impacto. También se han presentado estas temáticas en congresos, seminarios, foros, charlas, etcétera. Remarco la participación en los congresos de EuroCor, organizado por la Federación Europea de Corrosión, a la cual Socimat pertenece, y asimismo numerosos congresos a nivel nacional, enfatizando nuestros queridos congresos nacionales de materiales y también de forma cariñosa, bueno, también Tratermat, hay muchos más, y comentaros que de forma cariñosa, pues quizá el primer trabajo que se presentó, bueno, quizá no, seguro, el primer trabajo que se presentó en relación a aceros inoxidables duples se llevó al Congreso Nacional de Materiales celebrado en Zaragoza. Asimismo, los primeros trabajos que se hicieron relacionados a bronces de elevada aleación se llevó a la revista Materiales, a la revista que también es de la Sociedad Española de los Materiales. Por lo tanto, como veis, mi ligazón y mi compromiso con la sociedad es muy elevado, de la cual estoy realmente orgullosa. Este año en curso, pues ya que hemos pasado unos años pandémicos realmente malos, no hemos podido apenas participar de forma activa en congresos, pues la expectativa es asistir y participar en determinados congresos con trabajos vinculados tanto con aceros y con bronces. El Congreso Nacional de Materiales, el Congreso de Electroquímica, el Congreso de Construcción Naval y también el Congreso o Conferencia Ibérica de Tribología. Esperemos que la participación sea presencial y que sea posible que la pandemia no nos depare ninguna sorpresa negativa. Perdón. El trabajo que vais a ver aquí o que os voy a presentar no puede ser realizado de otra forma si no es en colaboración con muchísimas personas y muchísimos grupos de investigación, de los cuales quiero remarcar los siguientes. A nivel nacional, pues la Universidad Pública de Navarra, con el doctor Eberlán Galavari, Universidad de Barcelona, doctora Yorka Iser, Universidad Politécnica de Madrid, doctor Suárez Bermejo, Politécnica de Cartagena, doctor Munuera,
Universidad del País Vasco, por doctor Abril, García, Cuadrado, y así a nivel internacional con la Universidad Tecnológica de Viena, con el doctor Linhardt, la Universidad Fluminense, doctores Tavares y Pardal, Universidad... Perdón, esta es la Universidad de Machacán con el doctor Ruiz, la Universidad de Oporto con el doctor Santos, Universidad de Acton, doctor Bastidas, y la Universidad de Western con la doctora Hedberg. Repito, creo y abogo por un trabajo multi e interdisciplinar que se ha llevado a cabo desde tiempos remotos, porque la mayoría de las personas que he citado aquí pues los conozco pues casi desde que nací, al menos desde el punto de vista académico e investigador. En cuanto a trabajos académicos ligados con esta temática, que sepáis que se han realizado 3 trabajos directamente vinculados, hay uno en curso, 7 trabajos fin de máster, hay uno también en curso, y 2 trabajos fin de grado, y remarco también hay uno en curso. De esas tesis doctorales, pues quiero presentarlas aquí. Quiero comentar, la última, muy reciente, ha sido defendida por el doctor Cobo Cejo, tesis doctoral vinculada con los bronces en colaboración en la dirección con el doctor Linhardt, la tesis doctoral en colaboración con el doctor Berlanga y realizada por el doctor Argandoña Salinas, vinculada con la presencia en la fase sigma en los aceros inoxidables duples, y la tesis doctoral de la doctora Abril en codirección con el doctor Bastidas y evaluación de la corrosión bajo tensión de aceros inoxidables duples y linduples en ambientes que simulan condiciones simuladas de poros de hormigón en presencia de cloruros. Os he dicho también que hay una tesis doctoral en curso. Esa tesis doctoral en curso es ahora por donde están viendo los últimos estudios y la última línea de investigación que se ha iniciado en el amparo de un proyecto auspiciado por el Gobierno de Cantabria, y la está realizando de facto la doctoranda Lourdes Merino Galván, estudio del comportamiento frente a fenómenos de cavitación, corrosión y corrosión-cavitación en ámbito marino de distintos sistemas metálicos base cobre, y también en coordinación con el doctor Linhardt de la Universidad Tecnológica de Viena. En esa labor de difusión de la investigación, pues como también ha comentado antes Juanjo, llevo participando desde el año 2010 en esa noche de los investigadores dentro del programa europeo Marie Curie, y a todos os animo a que participéis, y yo lo preparo de forma específica para los niños, porque los niños son los futuros investigadores y evidentemente no les digo jornada sobre la corrosión, porque si no, no va a venir absolutamente nadie. Pues voy cambiando el título, y uno de ellos sugerentes: ¿por qué cambia el color de los metales? Enredamos, vemos, clasificamos materiales metálicos, no metálicos, corroídos, sucios, no corroídos, porque para ellos es sucio. Después vamos, hacemos fotografías, después lo pasamos en grande, pero yo os digo que es un público que nos marca un reto, es el público más difícil que podemos tener como profesores, al menos para mí. Empezamos con esas definiciones básicas. Esas definiciones básicas, que no son mías, están cogidas directamente del profesor, el doctor Calvo, en su libro Metalografía Práctica. ¿Qué es un sistema metálico? Es un agregado coherente de granos poliédricos o cristales. Quizá a todos nos resulta obvio, pero no está de más recordarlo. ¿Qué es una fase? Es una porción homogénea del sistema en estado sólido. Ya hemos condensado, depende, ya sabemos, de la temperatura, del porcentaje de peso o atómico, evidentemente visualizado en los diagramas de equilibrio correspondientes, y todo eso es fruto de todo su historial, desde estado líquido al sólido, de las reacciones del estado sólido, más de todas aquellas situaciones que se pueden dar en su proceso de manufactura. Como consecuencia de ello, aparece el concepto de microestructura, que es un poco ya más personalizado, lo he adaptado ya tras mi experiencia. Es una disposición espacial de las distintas fases que conforma un sistema metálico y que está condicionado por muchas variables. En esas fases nos condiciona cómo va a ser la microestructura y cuál va a ser su respuesta frente a cualquier propiedad, nos condiciona la composición química de las mismas, el tamaño,
su forma y geometría, el porcentaje y asimismo su distribución, que eso va a hacer que cada fase tenga su propiedad única y exclusiva. Aquí, por ejemplo, tenemos una microestructura de una estructura decolada con las clásicas bandas dendríticas. Y ya os he dicho antes que era consecuencia tanto de todas las transformaciones de solidificación como las acaecidas durante el proceso de manufactura. Aquí, por ejemplo, tenemos una chapa de acero para la cual se está aplicando un oxicorte. Bien, ¿qué es la corrosión? Ahora, todos los que estéis aquí presentes del grupo de Alescore estáis diciendo, pero bueno, María Victoria, ¿cómo se...? Bueno, Mariví, porque hay gente que me llama así, ¿cómo se atreve a definir ahora en este... No que se atreva, como pone esta definición, si todos la conocemos, pero creo que además como se queda grabada y quizá después la van a ver futuros estudiantes o actuales estudiantes, no está de más remarcarla. Es una reacción química, de facto sería físico-química, natural y espontánea del material metálico con el medio circundante, pasando este desde el estado elemental a la forma combinada. Por lo tanto, es una situación auspiciada y avalada por la termodinámica. No voy a entrar en esos detalles. ¿Qué es la corrosión marina? No olvidéis el título de la conferencia, Charla mirando al mar. La corrosión marina ya es una reacción electroquímica en donde está condicionado el electrolito, es el agua de mar, está condicionado todas sus propiedades por la presencia de sales y fundamentalmente por la actividad de los microorganismos que allí están viviendo. Por lo tanto, es un medio muy, muy, muy particular. Cuando hacemos ensayos en el laboratorio y vemos referencias bibliográficas y vemos estudios, pues vemos que generalmente el agua de mar que se hace estandarizado es en agua, todos los ensayos en laboratorio, casi todos se hacen en agua de mar sintética, con distintas molaridades, pero generalmente estandarizamos a 3,5% de cloruro sódico. Hay otras pues, que pasan al 1 molar, etcétera, por otros motivos. Pero que sepáis que se pueden hacer ensayos y que de hecho hay ensayos que contemplan distintos tipos de agua de mar, desde el agua de mar natural, que conlleva esa actividad biológica parecido a un agua simulada realizada por el Marine Biological Laboratory, o bien distintos tipos de aguas de mar simuladas, como la que tiene VIM, la que tiene ASTM, en donde tienen diferentes porcentajes de cloruro, sulfatos, bicarbonatos, pues bueno, cloruro, presencia de cationes como magnesio, calcio, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, ya sabéis que la corrosividad de ese agua de mar va a ser diferente porque depende de esas variables de su composición química, pero asimismo depende de la temperatura, la concentración de oxígeno, el pH, la ubicación del planeta. No es lo mismo las aguas que tengamos en los trópicos respecto al agua que tengamos en el mar Báltico, etcétera, etcétera. Aquí os he puesto unas fotografías para que veáis el efecto que tiene el agua de mar natural, en este caso de la bahía de Santander, con unas propiedades físico-químicas perfectamente determinadas, en este caso sobre un cobre electrolítico y en este caso sobre un bronce al níquel y al manganeso. Veis que los depósitos y la coloración no tiene absolutamente nada que ver. Esta sería la vista frontal de esta probeta. Los residuos que nos deja sobre el vaso de precipitados. Asimismo, aquí podemos ver el efecto de dos electrolitos sobre el cobre electrolítico. En este caso, esto sería el agua de mar natural y en este caso está ensayado con un agua de mar sintética. Hemos visto que tanto las cinéticas, la pérdida de masa que experimenta el material, así como el ataque que experimenta, es absolutamente diferente. Dentro de esas definiciones básicas ya me atrevo a presentar de la mano a esas dos familias de materiales metálicos protagonistas de estas conferencias. Por una parte, los aceros inoxidables duples, acrónimo que ya presenté anteriormente, y otra parte, los bronces de elevada aleación al níquel y al aluminio y al manganeso y al aluminio. Vamos a ver las propiedades o las características más identificativas de ambas familias. En ambos casos son altamente aleados.
La aleación es diametralmente opuesta, pero altamente aliados. En un caso, base hierro, con presencia muy elevada de cromo, níquel y muy significativa de molibdeno y nitrógeno. En este caso, bastante elevada de aluminio y después variable ya de níquel y hierro, prácticamente constante, y de manganeso, dependiendo si es un NaB y es un MaB. En segundo lugar, en ambos casos tienen elevada resistencia mecánica, pero sobre todo quiero remarcar en esta familia sus propiedades superficiales o tribológicas. En ambos casos, elevada resistencia a la corrosión en ambientes hostiles, en particular en ambientes marinos. Eso es debido al desarrollo de una capa pasiva protectora que otorga que tenga, en el caso particular de los aceros inoxidables duplex, ese valor PREN o el número de resistencia equivalente de resistencia a la picadura elevado. Ojo, que no es un indicativo de cinética de corrosión, es un indicativo de la habilidad que va a tener la capa protectora de ser destruida localmente o no. En el caso de los bronces, también son capaces de desarrollar capas protectoras fundamentalmente ricas en óxidos de cobre y en óxidos de aluminio. En ambos casos, microestructura altamente sensible a tratamientos térmicos y en ambos casos pueden ser susceptibles a corrosión localizada, y en este caso generalizada y también localizada y o selectiva. Aplicaciones, hemos dicho que en ambos casos en ambientes hostiles, en ambientes marinos. Aquí os selecciono, pues bueno, la clásica, quizá lo que nos viene a la mente cuando hablamos de los bronces para aplicaciones navales, una hélice, en este caso, bueno, un inciso, que antes no lo dije, es muy importante. Quiero agradecer las fotografías que me han facilitado a la empresa Astander, los astilleros que hay aquí en la ciudad del Astillero, en Cantabria. Antes que se refiere. Estas fotografías me han sido facilitadas por ellos. Y aquí tenemos un scrubber de acero super duplex. Es un scrubber, se emplea como torre de lavado para hacer una eliminación de contaminantes del fuel de la forma más sostenible posible. Por lo tanto, ambientes hostiles. Si vamos a las palabras claves que he marcado antes en azul y que vuelvo a traer en azul, vemos que tienen estas dos familias de aceros, de aleaciones, tienen muchos puntos en contacto. Altamente aleados, capas protectoras, elevada resistencia a corrosión, susceptibles a corrosión bajo determinadas circunstancias y microestructuras sensibles a tratamientos térmicos. Pues bien, una vez visto esas definiciones, esa comparativa inicial, vamos a ver la composición. Hemos estado hablando de estos materiales, pero no está de más recordar por qué viene esa alta aleación, por qué tienen esa capa protectora. Bien, he seleccionado para este fin el acero inoxidable comúnmente denominado duplex y el acero normalmente denominado superduplex. En este último caso, el contenido de cromo en níquel, en molibdeno y en nitrógeno es más elevado, lo que otorga un PREN superior respecto al duplex. En cuanto a los bronces, tenemos sus designaciones correspondientes. En ambos casos son aleaciones base cobre con un contenido prácticamente parejo de níquel a hierro en el caso del NaB y una presencia baja en manganeso, mientras que en el MaB baja notablemente la presencia en níquel, también baja la presencia en aluminio y aumenta tremendamente la presencia de manganeso. Adelanto que esto abarata también notablemente el coste del MaB respecto al NaB. Vamos a adentrarnos ya en esa y acotando cada vez más el título de la charla, siguiendo con esa comparativa. Vamos a la microestructura que tienen estas dos familias de materiales. Los aceros dúplex están considerados como sistemas bifásicos. Están formados por dos fases, ferrita cúbica centrada en el cuerpo y austenita cúbica centrada en las caras, ferrita y austenita respectivamente, con el reactivo utilizado en este caso uranio modificado. En el sistema multifásico, en el sistema NaB y MaB, son sistemas multifásicos formados por la fase alfa, rica en cobre, beta, rica también en cobre, y después tenemos fases kappa, genéricamente denominados kappa, que según sea un NaB, un MaB,
van a ir adoptando distintos tipos de geometría, composiciones, etc. Esta micro en particular nos está delatando, nos está ofertando información sobre un MAB en donde la parte que remarco son las dendritas de fase alfa, estas zonas más oscuras es la fase beta y estas rosetas a modo de huellas de oso, de plantígrados, son las fase capa 1 y estas especies de spot de manchitas muy pequeñitas son las fase capa 2, es decir, que en los MAB podemos identificar hasta 4 fases y no en todos los casos. ¿Qué pasa cuando ya empezamos a hacer una sinergia o una interacción entre la microestructura y la corrosión? Pues aquí ya vemos que empiezan a aparecer una serie de problemas. De facto, cuando los aceros inoxidables dúplex atraviesan ciertas condiciones, ciertos ciclos térmicos, aparecen unas fases que genéricamente llamamos fases secundarias y a veces solamente empleamos el nombre de fase sigma, que engloba a muchas fases y que son altamente perniciosas. Aquí en esta microestructura podéis ver en un acero inoxidable dúplex que ha experimentado un tratamiento térmico la fase ferrita, ferrita alfa o ferrita delta, la bibliografía a veces lo utiliza de forma indistinta, la austenita y estas manchitas negras que empiezan a aparecer tímidamente es esa fase ferrita. Mientras que en los sistemas, en los bronces, pues mantienen esta microestructura, en el caso del MAB mantiene esta microestructura. Por lo tanto, aquí aparecen fases nuevas y en el NAB también pueden aparecer fases nuevas. Por lo tanto, la pregunta o la reflexión inmediata es que tenemos que controlar esas fases secundarias en cuanto a cantidad, morfología y la ubicación. Y ya os adelanto que para estos bronces, NAB y MAB, lo que tenemos que controlar es la fase beta, porque es una fase que va a perder con más facilidad y de forma selectiva el aluminio, experimentando un proceso denominado desaluminización. Si os dais cuenta aquí, si sois suspicaces aquí, ya he tachado, quizá he ido un poco deprisa, he tachado la palabra dúplex adrede y he puesto sistema multifásico. Está formado ya cuando atraviesa ciclos térmicos y estamos haciendo con esa interacción con corrosión, tenemos fase ferrita, fase austenita, más fase sigma, fase chi, fase austenita secundaria, fase nitruros de cromo, tenemos muchas fases. Por lo tanto, tenemos que seguir controlando esas fases. Detallo aquí fundamentalmente las fuentes bibliográficas en donde he tomado, todos han sido consecuencia de trabajos de colaboración con los compañeros que he citado anteriormente. Y aquí tenemos pues también detalladas en estado, en este caso, tras un determinado tratamiento térmico, las distintas fases que puede haber en este caso particular en un bronce al níquel y al aluminio, desde la fase alfa-beta que presenté antes y esas capas genéricas como capa 1, esas plantígrados, esas especies de flor, plantígrado, roseta, capa 2, capa 3, muy fácil de identificar porque es laminar, y fase E4. Repito, la fase beta es la que tenemos que prestar atención y aquí la fase sigma es altamente, repito, peligrosa. A ver qué con el puntero. A ver. No sé qué ha pasado aquí, disculpad, pero ha debido pararse esto. No sé qué ha pasado. A ver. Ah, sí. Estábamos aquí, correcto, perdón, sí. Bien, pues aquí ya tenemos el resultado de esa interacción de la microestructura con la corrosión. Ya os pongo, os he adelantado antes que la fase sigma era perniciosa, que la fase beta la teníamos que controlar y ya os pongo directamente en esa interacción o en esa comparativa en un medio, en ensayos con distintos tipos de agua, en este caso en agua de mar sintética, 3,5% de cloruro sódico, en un ensayo potenciodinámico, vemos como hay un ataque altamente localizado de la fase ferrita.
desaparece literalmente del material. Y aquí vemos una corrosión selectiva, un perfil bastante notable de la fase beta. En este caso el ensayo se hizo con agua de mar simulada, siguiendo la normativa DIN y mediante un ensayo potencio estático. Vamos a adentrarnos ahora a hacer una breve presentación de los aceros inoxidables duples, presentando a esa fase sigma. La fase sigma es una fase tetragonal rica en cromo y molibdeno. Esto ya nos está diciendo mucho. La fase alfa es una fase también rica en cromo y molibdeno, son elementos alfágenos y por lo tanto la fase sigma lo que hace es robar los elementos alfágenos de la fase ferrita. De facto, lo que hace un efecto es parecido a la sensibilización que observamos de los aceros inoxidables austeníticos cuando se forman los carburos de cromo en límite de grano, robando de la parte anexa y vaciando de cromo esa zona particular, provocando ese tipo de corrosión. La fase sigma se forma como consecuencia y una descomposición eutectoide desde la ferrita delta a una austenita secundaria y aparece esta fase sigma y sobre todo cuando atraviesa determinados ciclos térmicos, generalmente en el rango entre 850 y 875-900 grados dependiendo de la composición química del acero. Os he dicho antes que aparecen también muchas fases secundarias, pero voy a polarizar la atención en esta fase sigma, fase chi y algunos carburos y nitruros de cromo. Aquí veis con mayor detalle en un trabajo que se publicó en Materials Characterization, pues las distintas fases, esta austenita secundaria que os he dicho antes, que es también otra fase, producto de la descomposición eutectoide, esa fase chi, que es muy rica en molibdeno, por eso se colorea de esa forma, elemento muy pesado, en retrodispersados, y aquí vemos esta fase sigma que campea, está feliz porque ha crecido, se ha comido literalmente, ha invadido el campo de existencia de la ferrita delta. Por lo tanto, estamos teniendo unas consecuencias bastante graves. Ha habido un cambio microestructural muy notable en donde una fase está creciendo a expensas de las otras. La pregunta es, ¿y dónde nuclea esa fase sigma? Pues hay muchos puntos de nucleación, generalmente son puntos bifásicos, bueno, puntos entre fases o puntos triples, ferrita, 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 o bien puntos triples, ferrita, ferrita, austenita. De forma muy excepcional, hay algunos autores muy excepcional que dicen que se pueden formar también en la interfase austenita, austenita. Y la pregunta es, si se queda ahí nucleado y no hace nada más, pues no genera ningún problema. El problema es hacia dónde propaga. Pues ya os he dicho antes, propaga y anula. Puede llegar a anular la fase ferrita en ese rango de temperaturas y aquí veis también, por ejemplo, esa ferrita delta y en el interior ya prácticamente tenemos que la ferrita ha ido avanzando, avanzando hasta que llega un momento en donde la ferrita va a perder totalmente su identidad. Tenemos que detectar esta fase sigma porque es peligrosa. Una acería no puede poner a la venta sus productos, bien sean tubos, imaginaos para una plataforma offshore o para en una aplicación de gran responsabilidad en el ámbito nuclear, porque tienen también ahí su campo de aplicación, imaginaos, o para un corrugado que se haga en una edificación para reforzar un hormigón. Tenemos que saber, una acería tiene que saber con qué porcentaje de fase sigma salen sus productos, porque en el proceso de manufactura pues puede tener un porcentaje que pueda penalizar la respuesta en servicio. Que sepáis que hay ensayos destructivos para poder detectar y caracterizar esa fase sigma desde la propia identificación microestructural, ensayos de corrosión o ensayos mecánicos, ensayos de dureza, ensayos de tenacidad, etcétera, a ensayos no destructivos. De todo ello hemos presentado precisamente el año pasado un trabajo conjunto, fruto de una revisión bibliográfica bastante intensa, más la experiencia que teníamos los autores, y hemos presentado las alternativas que hay de ensayos no destructivos, alternativas para detectar la fase sigma. Pues bien, yo voy a hablar ahora aquí de algunas de estas técnicas que hemos empleado destructivas para ponerlo ya, ver cuál es la respuesta frente a corrosión.
Aquí tenemos la caracterización microestructural con ese detalle que dije antes también de protagonismo de los nitruros y carburos de cromo, porque son los nucleantes iniciales para que después aparezca la fase chi y después de la fase chi aparezca la fase sigma. Todo eso lo tiene perfectamente detallado en su tesis doctoral el doctor Argandoña y también hemos publicado algunos artículos al respecto. Por lo tanto, todo es una secuencia. Cada fase va creándose, va nucleando la interfase, ferrita, austenita, carburos, nitruros de cromo y después va apareciendo hasta que aparece la fase sigma y ya la ferrita va perdiendo cada vez más espacio físico. Su espacio, esa caracterización que dijimos anteriormente, su identificación, que es una fase, pues la fase como tal, la ferrita, poco a poco va desapareciendo. Aquí voy a presentar las secuencias que tiene un material que es en estado de recepción, sin porcentaje de fase sigma y cómo han ido afectando distintos tratamientos térmicos. Se hizo un calentamiento 850, mantenimiento a diferentes tiempos y después temple en agua sin agitación. Sin tratamiento 0% de fase sigma, 12 minutos a alta temperatura 0%. Para 13 minutos se detectó ya un 0,06% de fase sigma, sutil, pero se detectó. Perdón, el anterior, para 15 minutos 0,22% la fase sigma se colorea con Murakami de color negro, con el siguiente, es que el puntero es lo que estropea, sí, bien. Vamos, hicimos algunos ensayos de inmersión, aquí tenéis el resultado, vemos cómo al aumentar el porcentaje de fase sigma, la temperatura crítica de picadura disminuye notablemente, es decir, que hay una presencia que tiene su efecto notorio. Asimismo, se hicieron ensayos ASTM, por siguiendo la normativa, G150, también se ve el efecto tan notorio, se estableció una relación y asimismo, con el método ASTM G61 se vio cómo los porcentajes elevados de fase sigma 18,5 provocaban un ataque muy selectivo, nucleando en la fase sigma y propagando a la fase ferrita. ¿Qué pasa con los bronces? En este caso, bueno, pues presento los diagramas de equilibrio correspondientes. Son unos diagramas que están perfectamente identificados para el diagrama parcial cobre-aluminio para los cortes correspondientes de níquel y de hierro, con sus microestructuras correspondientes. En este caso, con las fases que indiqué anteriormente. Aquí vimos en un estudio que hicimos para evaluar presencia de titanio si tenía algún efecto frente a la corrosión. Vemos que no tenía efecto, sí en la microestructura, pero no frente a la corrosión. Y también hemos visto que frente a los tratamientos térmicos hay una gran diferencia. Va aumentando y cambiando la morfología de las fases, identificando la composición química de las mismas. Aquí pasamos del estado de recepción de moldeo a, por ejemplo, este caso en situación de temple y revenido. Pues bien, hay otros tratamientos térmicos, ciclos térmicos que son sobrevenidos en servicio. Aquí tenéis la pala de una hélice que ha llegado tras experimentar proceso muy notorio de cavitación y hay que hacer soldaduras. Esa soldadura hay que seleccionar meticulosamente el material de aporte y es un trabajo que ahora mismo estamos en proceso de enviar a la revista Journal of Material and Processing. ¿Cuál es la resistencia a la corrosión de estas aleaciones? Pues bien, la resistencia a la corrosión, pues que sepáis que las hemos hecho fundamentalmente con un dispositivo que se llama Octopoti. Es bastante interesante porque permite aplicar diferentes potenciales a cada una de las probetas objeto de estudio y se va viendo la evolución de la intensidad de corriente con el tiempo y después se hace la observación. Este es el dispositivo del Octopoti, están conectadas las 8 probetas, como acabo de mencionar, se introduce en una cubeta de 6 litros, ensayos generalmente duran 3 días y se observa el material, los productos de corrosión antes y después de su retirada. Este sería el esquema, la disposición de conexión eléctrica y electroquímica de este Octopoti, de este dispositivo que fue generado, ideado por el doctor Linhart y del cual también tenemos alguna publicación presentada en Material Performance and Characterization y aquí tenéis algunos cortes transversales
de resultantes que hemos tenido con distintos bronces. Veis el detalle de la fase menos noble, que en este caso sería la beta, en relación a las fases más nobles, que sería la fase alfa y las fases kappa. Resaltaros que estos SIOS son bastante sostenibles, consumen menos tiempo y energía, permiten hacer 8 ensayos potenciostáticos al mismo tiempo y además en la situación actual del coste de la luz pues es bastante de agradecer y son especialmente relevantes en sistemas con bajas cinéticas de corrosión como son los bronces. Aquí tenéis la resultante de ensayos que se han hecho estáticos para que veáis la diferencia de comportamiento. Aquí tenéis un material en un MAB, en un temple, aquí temple más después revenido a 600 grados y veis como las cinéticas y la resultante tras hacer los cortes transversales, veis que el ataque es mucho más notable en el temple. Por lo tanto, de nuevo, se enfatiza la relación entre la microestructura y la resistencia a la corrosión. Aquí también tenéis el detalle, una microestructura de temple, veis el ataque respecto a una de temple y revenido, en este caso para un NAB. Como veis, la magnitud del ataque no tiene nada que ver, así como sus cinéticas de temple respecto a temple y revenido. Igual procedimiento sería para el caso de los bronces, dándonos cuenta que hay una desaluminización muy uniforme de esa fase beta, porque ya os he dicho antes que la clave de estas aleaciones del NAB y del MAB es la formación de óxidos superficiales de cobre y de aluminio, y aquella fase que pierde antes el aluminio pues es la que va a experimentar el ataque selectivo. Y ya para acabar, las últimas diapositivas están dedicadas a lo que estamos haciendo en la actualidad. Nos hemos aventurado a hacer ensayos de corrosión-cavitación empleando frecuencias aproximadas de 40 Hz con distintas potencias en baños de ultrasonidos, y estamos teniendo en cuenta la rugosidad de la probeta, la posición de la misma, el electrolito empleado, y aquí para que veáis un símil pues muy burdo del ruido que puede tener una hélice marina, aquí veis el impacto que tienen las burbujas del gas sobre el material metálico. La posición, la morfología, la geometría, el acabado, el pulido que tiene el material, estamos viendo que tiene una gran relevancia. Asimismo, en un artículo que está aceptado, se publicará en breve en Practical Metallography, hemos visto una forma también sostenible de atacar estos materiales y no emplear los reactivos químicos que se emplean al uso. Se emplearon distintos tipos de medios de ensayos en ultrasonidos durante 60 minutos, desde agua destilada, agua sintética fresca, simulando el agua que puede tener una central hidroeléctrica, y agua de mar natural. Pues tras 60 minutos, mirad la comparativa de la parte superior respecto a los reactivos convencionales. Y quiero enfatizar en que tras 5 o 8 minutos en agua de mar natural, en baño de ultrasonidos, ya se aprecia perfectamente la microestructura. Y lo último que estamos haciendo estos días y que presentaremos en breve a varios congresos es ver la evolución del potencial en circuito abierto con y sin cavitación en un dispositivo que estamos creando y evaluar el daño superficial. Estos resultados, es decir, sin efecto de cavitación, con el efecto de la cavitación, sin con, para ver cuál es la interacción, cuál es la parte correspondiente a corrosión, a cavitación, y cómo esta, al destruir las capas protectoras o eliminar alguna fase puntual, queda más susceptible, deja más susceptible a la superficie. Esto se llevará al Congreso de Tribología que se celebrará en Portugal en octubre. Aquí tenéis un corte transversal de las probetas que se han sometido a cavitación. Aquí ves la interfase alfa-kappa, por ejemplo, aquí se forman las grietas y aquí se produce eliminación puntual de las fases kappa. Es normal, tenemos un escenario con una matriz muy blanda y partículas intermetálicas bastante duras que con el impacto pues actúan, se van eliminando rápidamente. Se van a presentar estos últimos trabajos junto a otro que se está haciendo en colaboración con el profesor Berlanga al Congreso Nacional de Materiales, si nos los aceptan, evidentemente, y que os animo a todos a participar,
en Ciudad Real, porque van a presentarse trabajos de una elevadísima calidad y lo vamos a pasar pues ahí pues francamente bien. Y ya pues como conclusiones, esas palabras que dije antes, sistemas ambos altamente aleados, capas protectoras, alta resistencia a la corrosión, susceptibles a corrosión selectiva, microestructuras sensibles a tratamientos y ciclos térmicos y cómo las fases presentes pueden ayudar. Y la cuestión es que, a pesar de ser tan fantásticos, si son aleaciones altamente aleados, aleaciones muy caras, pueden tener fallos en servicio. Por ejemplo, cuando hay una presencia elevada de fase sigma, presenta roturas de carácter frágil o, en el caso de estos elementos de responsabilidad, puede presentar problemas de cavitación bastante notorios. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay una falta de control, una falta de desconocimiento de la influencia que tiene la microestructura en el comportamiento en corrosión de estos materiales? Es una pregunta que dejo al aire. Pues aquí se vemos los duples sin y con fase sigma en el ensayo de corrosión, NaB sin y con problemas de desaluminización, MaB sin y con problemas de desaluminización. La última pregunta es que, o la última reflexión es que tenemos que controlar esas fases que nos dan ese comportamiento tan indeseado, y en particular cuando hay cavitación también en el MaB, porque antes no lo he dicho, el MaB es el más susceptible de todas las aleaciones de cobre que llevamos estudiando. Cuando tenemos MaB también la fase capa puede experimentar pues un arranque simplemente por un efecto mecánico. Y perdonad esos fallos técnicos, muchísimas gracias por vuestra atención y ya quedo pues pendiente de las preguntas, dudas, sugerencias que tengáis. Y repito, disculpad. Pues nada, muchas gracias, María Victoria. Como tú decías, son los problemas del directo que tienen estas charlas, ¿no? Sobre todo estas charlas así a distancia y virtuales tan complicadas de hacer. Bueno, muchas gracias por recordarnos lo del Congreso Nacional de Materiales. Ya las personas, yo me imagino que todos los que estáis conectados sabéis que el Congreso Nacional de Materiales está organizado en torno a simposios, que va a haber un simposio específico de corrosión, que la verdad es que ha recibido bastantes trabajos, estamos muy contentos. Y por si alguien va muy tarde o rezagado, bueno, pues que sepa que si quiere mandar todavía algo, bueno, pues lo podríamos considerar, aunque también insisto en que ya hay bastantes trabajos y ya estamos en la organización de las jornadas ya de cómo se van a distribuir los trabajos. Efectivamente va a ser un momento magnífico, tú como eres manchega, pues para ti mucho mejor, pero va a ser un momento, Gloria Rodríguez lo está preparando de una manera extraordinaria y yo creo que va a ser una posibilidad de volvernos a encontrar que tenemos muchísimas ganas. Y sin más, si alguien quiere intervenir puede hablar directamente, se da el micrófono y habla, o mandarlo por el chat y lo leemos todos. Así que se abre y si no, yo tengo también algunas preguntas, así que adelante. El que quiera hablar, que se dé el micrófono, por favor. ¿Puedo yo, Teresa? Levanto la mano. Por supuesto, Teresa, tú puedes. Gracias. Yo puedo, sí. Hoy, María Victoria, lo primero agradecerte la charla. Me ha resultado interesantísima y de hecho yo animaría, no sé, igual hay que hablarlo con Rodrigo, a que quizá en una tercera ronda de charlas, pues la segunda parte de los bronces que se ha quedado un poco atropellada, digamos, que se ha visto con menos detalle, pues que pudiera ser por sí misma objeto de otra charla, ¿no? Yo también como amante de la metalurgia y del impacto que tienen todas las características microestructurales en sus propiedades, pues me ha parecido súper interesante. Sí te quería hacer una pregunta concreta y es, a la hora de estudiar el impacto de la fase sigma en los aceros, los dúplex, habéis hecho unos tratamientos favoreciendo la precipitación de fase sigma, entiendo. Sí. Que el objetivo de esto era, de alguna forma, relacionar fase sigma con comportamiento en corrosión, porque no veo yo ningún material de superduples que tenga en su servicio una responsabilidad estructural
no creo que sea admisible tener esas cantidades de fase sigma. No, 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 vamos, por supuesto. Cero, el objetivo es cero. No, no, o sea, no eran casos reales, ni condiciones de servicio que lo puedan generar, sino un experimento diciendo, bueno, vamos a ver, generar fase sigma, te metes al diagrama, ves en qué rango de temperatura la puedes conseguir, es decir, provocar la formación para estudiar ese efecto. Es así, ¿no? Sí, nuestro objetivo inicial era precipitar la fase sigma, pero ver la mínima cantidad detectable, tanto por métodos destructivos como no destructivos, porque hay acerías que, por ejemplo, sí permiten que salga al mercado, creo que es con un 0,5 o 0,8% de fase sigma. Para ellos el reto es, imagínate, cuando sale de la cortina de laminado en frío con el chorro del agua, pues poner quizá un sensor de ultrasonidos y poder detectar esa fase sigma. Entonces, el reto es ¿cuál es el mínimo detectable? El óptimo, pues que salga un acero con 0% de fase sigma. De hecho, ahora seguramente se empieza un estudio con la doctora Yorka Iser con acero hiperduplex, pues para ver cómo se controla la fase sigma. Vale, gracias. Gracias a ti, Teresa. Gracias, Teresa. ¿Alguna otra pregunta? Puedes bajar la mano, Teresa. Yo le he dado, pero está como el de María Victoria, que no quiere. Vale. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, yo quería hacerte una pregunta. Me ha resultado muy curioso esto que has dicho, que si cuando, claro, tú tienes la suerte de que te bajas ahí a dar un paseíto a la playa, coges un bidón de agua de mar y hacer los ensayos. Pero me ha resultado muy curioso, vamos, nunca me lo había planteado, que el ataque que obtienes entre una disolución de 0,6 molar de cloruro sódico, que es el agua de mar sintética, digamos, ¿no? Y la natural es totalmente distinto, o sea, totalmente distinto, porque bueno, que sea distinto es posible, porque es verdad que el agua de mar tiene además otras cosas, puede tener actividad biológica, etcétera, pero que sea totalmente distinto me ha llamado la atención. Sí. ¿Tenéis alguna explicación de esto? Porque es curioso. Sí, date cuenta que en el agua de mar natural, bueno, los iones peligrosos dominantes son los cloruros, pero también no olvides la sinergia que existe con los sulfatos y con los bicarbonatos. Los sulfatos per se ayudan a pasivarse más, los bicarbonatos ayudan a pasivarse más, sin embargo, la interacción entre los tres es muy corrosiva, es una sinergia altamente negativa. Entonces, ahí digamos que es por la presencia de esos otros aniones respectivamente, bicarbonatos y sulfatos. También de la actividad microbiológica, de facto, incluso a veces tú posas una probeta simulando condiciones de resquicios. No la dejas en inmersión colgada, la dejas posada en el fondo de vaso de precipitados y el ataque que tienes en la parte superior aireada respecto a la parte inferior no tiene absolutamente nada que ver, pero vamos, nada. Es decir, que hay muchísimas variables. Sí, pues nada. Y no sé, me han gustado mucho las fotos que has mostrado sobre la cavitación en los bronces NAB y MAB, en el que se ve muy clara además la sinergia, o me ha parecido verlo, claro, por la dificultad de ver, entre lo que son el efecto mecánico y el efecto de la corrosión directamente, ¿no? No, bueno, aquí se ve, pero la siguiente, una que tienes más grande, bueno, que veían varios, que se veían las picaduras, sí, una de estas, ¿no? En las que se ve, entonces lo que ocurre es que yo no veo o no apreciaba, o sea, tú no detectas en la superficie ningún tipo de deformación plástica del material. No, por ejemplo, en esta de acá, en esta se ve una especie de arrastre, o sea, la burbuja impacta el gas y hace como una especie de saltos en esta de aquí. Creo que te refieres a estas. Estas. Entonces, mira, en esta de acá queda, perfora el material, lo perfora y alrededor ves ese halo que después, si lo llevamos a otro tipo de análisis, evidentemente ahí hay una deformación plástica, pero date cuenta, tienes una matriz muy blanda. La matriz fundamentalmente en base cobre es un material una tenacidad bastante elevada. Lo que penaliza es las fases capa, que directamente el daño mecánico es que las erosiona, es que las levanta y se las lleva.
Entonces, y mira aquí el efecto del impacto. Son como pequeños golpetazos que van incluso haciendo a veces barrido. Pues nada, magnífico. Vamos. Bueno, oye, ¿me dejas? Sí, sí, por supuesto. Nada, no tengo preguntas, pero sí comentario de darte las gracias, María Victoria, porque el espíritu de la charla es el que queríamos. Entonces me parece una charla muy interesante, muy divulgativa y para la gente que no tenemos ni idea, pues muy bonita. Así que muchas gracias por la presentación y además tienes una colección de fotos bien guapas. Así que, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Pues también. nada, pues yo creo que estamos ya en tiempo de cierre. Si hay alguien que quiera hablar y si no, como la charla se va a subir a YouTube, pues luego allí habrá otras tantas personas que la mirarán y contactarán contigo en el caso de su interés. Muchas gracias a todas, a todos y nos vemos en la siguiente conferencia. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias.